Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 11 del podcast de La Vaca. Hoy vamos a estar con la segunda parte de la entrevista de Candela Cantón, donde vamos a hablar sobre parasitosis en bovinos. ¿Qué temas vamos a tratar? Refugio, resistencia cruzada, nuevas investigaciones y un resumen general de todo lo que fue la entrevista. Así que vamos con las preguntas. ¿Qué es el refugio? Es toda la población parasitaria que está fuera del animal, ¿sí? Que en realidad en proporción es el 95% de la población parasitaria, o sea que es una gran proporción de parásitos, que uno dice que está fuera del alcance de la droga, ¿sí? Entonces fuera de la selección, porque uno va a seleccionar genes de resistencia, o sea, parásitos resistentes, tiene acción sobre la población que está en el animal, cuando yo le aplico el antiparasitario. Entonces, es muy importante, por ejemplo, hoy en día, en algunos países se están haciendo lo que se llaman tratamientos selectivos, entonces de no tratar a toda la tropa de animales, ¿sí? Se hace mucho en ovinos, por ahí en bovinos es más difícil la aplicación, porque en ovinos hay algunas otras técnicas, como por ejemplo el FAMACHA, el FAMACHA no me quiero meter en tema ovinos, pero el Moncus contortus causa anemia. Entonces el FAMACHA, por cómo está la mucosa conjuntival, hay una escala, ¿no es cierto? Entonces te dice cuál afectado puede estar el animal de acuerdo al color de la mucosa, por el Moncus, ¿no? Entonces se trata a los más afectados y a los menos afectados no. Entonces eso es una forma de generar población parasitaria en refugio. En general, si uno no hace esto de los tratamientos selectivos, en invierno, ¿sí? Donde es que se dan las condiciones de temperatura y humedad en la pampa húmeda, es donde mayor problemas tiene uno por la enfermedad parasitaria, ¿sí? Pues están las condiciones ideales, entonces hay mucha población en refugio, es decir, hay muchos parásitos en las pasturas, ¿sí? O en los campos naturales, que son los recursos donde más parásitos hay. Entonces, cuando uno trata ahí, ¿qué pasa? Uno trata todo lo que sobrevive al tratamiento, ¿sí? A un tratamiento antihelmíntico, después se puede diluir con la población parasitaria que hay en el campo. Entonces, esa dilución hace que no se generen solo descendencia resistente. Claro. En cambio, como para explicar un poco para qué significa el refugio, sí. En cambio, en el verano, ¿qué pasa? En el verano baja mucho el refugio. ¿Por qué? Porque la acción directa del sol mata todas las larvas quedan solos en las bostas, entonces no hay población parasitaria en refugio. Por eso están desestimados los tratamientos en verano. Primero que no hay larvas en las pasturas para que el animal levante. Y después, cuando uno trata en el verano, todo lo que pueda llegar a sobrevivir al tratamiento y contamine la pastura, en la pastura no hay larvas para que haya dilución, entonces se generan solo descendencias de parásitos resistentes. Entonces el refugio es muy importante hoy en día y ya te digo que están empezando a ver cómo se pueden aplicar en bovinos. Yo tuve una experiencia en Nueva Zelanda y la verdad que me decían en Nueva Zelanda, hoy en día tratamos de que sea por condición corporal de los animales, porque otro es por peso, pero uno en nuestras condiciones, con la cantidad de animales que tiene una tropa, no estamos en Europa, la realidad es que es muy difícil que vas a pesar toda la tropa para ver cómo es la diferencia de peso y tratar al que menos está ganando. Es difícil, o sea, no vamos a hacer eso. Entonces, hacerlo por ojo, por condición corporal, pero bueno, es algo que todavía no para decir hagan esto, pero que se está empezando a recomendar, o ahí hay varios ensayos, porque la importancia que tiene el refugio realmente es muy relevante. Uno puede hacer las cosas bien, rotar los antiparasitarios, después ahora hablamos del tema, pero el tema de las combinaciones, que pueden ser una estrategia, pero siempre tiene que ir acompañado de un buen manejo. Y el refugio ahí tiene una importancia, es muy importante, mejor dicho, para no desarrollar más resistencia o retrasar el desarrollo de resistencia. Está muy bueno, la verdad que no tenía idea de ese concepto. Que es más, cada vez escuchaba refugio, me había quedado con lo de que escuchaba de maleza refugio. Ah, bueno, me parece que un concepto parecido, me parece, ¿no? en el concepto es parecido, sí, ni hablar que sí.
Y en antibióticos hay resistencia cruzada. Se sabe que hay resistencia cruzada. ¿Puede haber en antiparasitarios también? Mira, hasta donde yo sé, por el momento, sí obviamente hay resistencia cruzada entre antiparasitarios del mismo grupo químico. Por ejemplo, todo lo que es lactonas macrocíclicas, ustedes saben, hay diferentes tipos de diferentes lactonas. Lactonas son ivermectina principalmente, que es la que más se usa y la que todos conocemos, pero también doramectina, abamectina, eprinomectina y moxidectin también es una lactona. Dentro de lactonas, otra rama que son las milbemicinas, pero en cuanto a mecanismo de acción es parecido, aunque puede tener alguna particularidad, alguna mayor afinidad que otra, pero es parecido, y el mecanismo de resistencia también. Hoy en día no está clarísimo el mecanismo de resistencia a las lactonas macrocíclicas, ¿sí? De los parásitos, mejor dicho, cómo se hacen resistentes a las lactonas. Una de los mecanismos es una sobreexpresión de una proteína, que es la glicoproteína P, que lo que hace el parásito es sobreexpresar esa proteína, entonces son proteínas de flujo, entonces elimina el fármaco del interior, digamos, del parásito. Son mecanismos de resistencia inespecíficos, pero de hecho falta mucho a nivel molecular todavía porque no tenemos un marcador de resistencia. Hay hay grupos que dicen que están cerca de tenerlo, pero no hay marcadores todavía de resistencia a lactonas. Entonces, estas lactonas que comparten el mecanismo de acción y de resistencia, sí hay obviamente resistencia cruzada, que si yo, por ejemplo, tengo resistencia a ivermectina, por ahí pruebo moxidectin y me da mejor, porque en general cuando uno tiene un nivel inicial de resistencia a ivermectina, moxidectin funciona mejor. Pero si yo empiezo a usar moxidectin ya con un nivel preexistente de resistencia a ivermectina, lo tenemos comprobado en varios campos que nos ha pasado, sin usarlo mucho, empezar a hacer por ahí 1 o 2 tratamientos al año, ya con un nivel de preresistencia a ivermectina, la eficacia moxidectin empieza a caer. Sí, por esto, porque comparten, tienen diferencias, pero la resistencia de uno lleva al otro. En general siempre va a aparecer primero la resistencia a ivermectina porque es una cuestión de que es la que más se usa y es la que todo el mundo usa o ha usado por muchos años. Ponele que ahora hay muchos campos que hacen mucha más rotación y de hecho hay trabajos, solamente de Caprobe, ponele de ventas de ricobendazol y levamisol, cómo han cambiado eso, ¿viste? Y que han aumentado, vos de eso debes saber más que yo, que han aumentado la venta de otros antiparasitarios, aunque me parece, si no estoy equivocada, la ivermectina se sigue llevando un gran porcentaje, ¿sí? Del podio totalmente. Entonces, volviendo a lo de resistencia cruzada, si vos te referías a eso sí pasa, o sea, yo no puedo cambiar, cuando digo voy a cambiar de grupo, tengo que cambiar de grupo químico, ¿sí? Grupo químico me refiero, los que más se usan, hay varios, los que más se usan son lactonas macrocíclicas, que son estos, ivermectina, doramectina, moxidectin. Benzimidazoles, que el más conocido en Argentina por una cuestión de practicidad es el ricobendazol, que se da inyectable, pero en realidad los benzimidazoles originalmente y realmente son orales. Albendazol, fenbendazol, oxfendazol, si uno habla con mi papá, por ejemplo, o mi abuelo, estaban reacostumbrados a usar los benzimidazoles orales en la manga. Lo que pasa que después, una vez que salió ricobendazol, a nivel practicidad, obviamente, era mejor, pero a nivel droga y llegada de la droga y eficacia, obviamente un oral, siempre es mejor que el subcutáneo ricobendazol. Volviendo a los grupos, el otro grupo son los imidazotiazoles, como por ejemplo el más conocido, el levamisol. Entonces, cuando uno va a rotar, tiene que rotar de diferentes grupos químicos, porque si yo tengo resistencia a ricobendazol, muy probable voy a tener al bendazol y a todos los benzimidazoles. Puede ser que cuando cambio la vía de administración, otro tema, pero bueno, ya que estamos, siempre la vía oral, esto por varios ensayos que hay hechos también, va a funcionar, va a tener más eficacia que la vía subcutánea, por una cuestión de llegada de droga, de exposición de droga del parásito.
¿sí? Siempre, imagínate que yo con una vía oral estoy llegando a donde realmente a mi target, debe de haber tracto gastrointestinal. Después, si con esto de las lactonas pasa mucho, ¿viste? Que si yo digo, tengo resistencia a ivermectina y uso abamectina, y no, es lo mismo. Por ahí podría llegar a tener un poquito más de eficacia de acuerdo a tu nivel de resistencia, pero vos tenés resistencia a lactonas, al grupo de lactonas macrocíclicas. Y en cuanto a resistencia cruzada entre grupos, hay mucha, no sé si discordia es la palabra, pero hay algún trabajo que dice, pero esto es muy, muy preliminar, que dice que, por ejemplo, podría ser que si vos tenés resistencia a lactonas, hay una como predisposición a que vos empezás a usar los benzimidazoles y podrías tener más fácil resistencia a benzimidazoles. Pero son 2 trabajos experimentales, o sea, no, la verdad que no lo puedo decir así, pasa eso para nada. Puede llegar a ser, sí, pero no un dato certero que pasa eso. Sí entre grupos, eso sin duda que sí. Para contarles algo de las cosas nuevas que estamos haciendo, se sabe muy poco de la parte molecular y de las bases genéticas de la resistencia. Que la realidad es que es fundamental saber, justamente, y en tema combinaciones también es fundamental, saber cuáles son las bases genéticas para después, a partir de eso, ver cuál es el mejor control, el mejor diagrama de tratamientos que puedo hacer. ¿Por qué? Porque cuando hacen un diagnóstico de resistencia a campo a través del test de reducción, ya hay población parasitaria resistente, ¿sí? Tiene que tener la frecuencia génica ya es del 25%, o de 0,25 si hablo de frecuencia, cuando yo puedo detectar resistencia con el test de reducción. Entonces, las técnicas moleculares, como por ejemplo una muy nueva, que es la secuenciación masiva, ¿sí? En este caso, para el gen que codifica para la resistencia a benzimidazoles, que la resistencia a benzimidazoles es por una mutación de la beta-tubulina, ¿sí? que es el mecanismo de acción de los benzimidazoles. Entonces es buscar, a través de esta nueva técnica molecular, la frecuencia, ¿sí? génica de las mutaciones a la resistencia a los benzimidazoles. Eso me permite hacer una detección muy precoz de la resistencia, antes de lo que sería a través de un test de reducción. Y también monitorear diferentes, que es lo que estamos haciendo hoy en día, o sea, no todavía sin tener la técnica estandarizada, pero buscando esto, es monitorear, de acuerdo a las diferentes estrategias de tratamiento, cómo es la evolución de esa frecuencia, ¿sí? Del gen que da resistencia a los benzimidazoles. Entonces ahí podría, por ejemplo, en modo práctico, yo puedo comparar, bueno, doy siempre ricobendazol, o doy ricobendazol y después doy ivermectina y después doy levamisol, o combino los dos. Entonces, ¿cómo se va comportando a nivel genético, ¿sí? esos parásitos? Es fundamental porque es lo que me va a marcar la evolución de la resistencia. Entonces, poder hacer eso es hacerlo mucho más precozmente que a través del test de reducción, que es lo que tenemos hoy en día. Esto es a futuro y es lo que empezamos a hacer, pero no es algo que lamentablemente no lo podemos hacer ya. Sí estamos haciendo a campo diferentes estrategias y guardando todas las muestras, pero bueno, no tenemos que estandarizar técnicas porque son técnicas moleculares muy nuevas. Como resumen, me parece que el tema da para hablar un montón de cosas porque hay mucha ramificación. Hemos hecho mucho trabajo, por ejemplo, con orales, comparando diferentes vías de administración, que los orales serían los ideales para los tratamientos gastrointestinales. Pero me parece como fundamental es que desde la ivermectina salió en el año 80 y pico, no sé bien exactamente qué año. Desde ese año hasta la actualidad hemos tenido solamente el Monepantel, que es uno que salió en ovinos, que ahora también se comercializa para bovinos,
como única droga, el Derquantel en ovinos, pero no hay antihelmínticos nuevos, o sea, que hayan salido al mercado. Entonces es muy difícil el desarrollo de nuevos antihelmínticos, ¿sí? Que la industria farmacéutica invierta en el desarrollo de nuevos antihelmínticos. Entonces me parece que es fundamental tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿sí? Para tener un control parasitario sustentable y poder mantener la vida útil de los grupos que tenemos hoy en día, tanto de poder combinar diferentes antihelmínticos, rotar diferentes principios activos. Cuando hablo de rotar grupo químico, ¿sí? No rotar dentro del mismo grupo, o no combinar dentro del mismo grupo, ¿sí? Siempre es diferentes grupos químicos. Y hacer diagnóstico, el HPG, un coprocultivo, que el veterinario se involucre en el control parasitario. Me parece que son todas cosas fundamentales hoy en día que la resistencia avanza más rápido que nosotros, lamentablemente, y nos corre carrera y nos gana. Entonces, realmente tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible para poder retrasar al máximo el desarrollo de más resistencia por ahí en algunas cosas ya es tarde, como por ejemplo la ivermectina, pero no podemos llegar al mismo punto con los otros grupos químicos. Entonces tenemos que tratar de hacer las cosas lo mejor posible y que el veterinario se involucre. Bueno, y para terminar, primero agradecerte, Meli, por convocarme a poder hablar de estos temas que uno trabaja en esto, nos gusta, me parece fundamental poder transmitir y poder transferir, si podemos sumar aunque sea un granito de arena yo no hablé hoy en día en este podcast de datos concretos, muy concretos de resultados de ensayos y eso, pero aunque sea a grandes rasgos, poder sumar algo para el medio, para los productores, para los veterinarios de campo. Me parece que eso es fundamental, porque si no, uno que está del otro lado, por ahí yo hago todo ensayos a campo, pero bueno, estamos en la facultad, en la parte académica, digamos. Me parece fundamental que estés vos, por ejemplo, que a través tuyo lo podamos transmitir. Después nada, agradecer al grupo de trabajo. Ya conté de dónde estoy trabajando, pero me parece fundamental valorar el grupo, porque si no, uno solo no se puede hacer nada, sin duda, ni en esto ni en ningún lado, y tener grupo de gente, tanto trabajar en un grupo, mejor dicho, de gente de directores, que en mi caso es Luis Ignacio Álvarez, te dejen progresar y motivar a seguir haciendo cosas, me parece fundamental. Así que bueno, nada, agradecer a todo el grupo de farmacología, a la Facu como mi lugar de trabajo, a todos los vetes que hemos jorobado y todos los productores que siempre es buena predisposición para hacer los ensayos en los campos. Siempre tratamos de hacer los ensayos en campos comerciales, que sea lo más bajo condiciones reales, lo más real posible. Así que, bueno, eso creo que es fundamental, y gracias a todos por escucharnos. Sí, no, impecable, Cande. Muchas gracias a vos, la verdad, la veníamos palpitando esta entrevista hace bastante. Ay, y sí, bueno, hace 1000 años. Pero bueno, se dio, y bueno, ahora esperemos ir manteniendo más, y la verdad para mí me encantó, aprendí un montón, sin desperdicio. Bueno, y eso fue toda la entrevista con Candela Cantón. Fueron 2 episodios, el 10 y el 11, por si no escuchaste el anterior te invitamos a escucharlo, y también si te quedaron dudas o tenés otras dudas sobre el tema, mandanos a campoanimal@gmail.com o contactanos a través de las redes, así seguimos charlando sobre esto. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, nos vemos en la próxima y esperamos que tengas muy buena semana. El podcast de la vaca es una producción de Campo y Medio. Encontranos en campoymedio.com o en nuestras redes como @campoymedio y @lavaca.
¿Buscás trabajo de ingeniero agrónomo, veterinario o trabajo en general? Seguinos en Instagram como @laburosing, @laburosvet y @laburoscampo. O entra a campoymedio.com/laburos. Si sos un emprendedor o estás por empezar un emprendimiento en el agro, te invitamos a seguir Agroemprendedores, un proyecto que realizamos en conjunto con Agrónomas Argentinas y Campo y Medio para conocer emprendedores del sector y así aprender a emprender dentro del agro. Si querés enterarte de todos los eventos, charlas y cursos del sector, tenés que seguir Agenda Agropecuaria. Encontrarnos en Instagram como @agendaagropecuaria o entra a campoymedio.com/agenda-agropecuaria. Si precisas un veterinario de urgencias en el campo, encontrarlo en Directorio Veterinario. Estamos en Instagram como @directorio.veterinario y si no en la página campoymedio.com/directorio-veterinario. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Todas estas publicidades son de proyectos nuestros. Si querés publicitar en este programa, escribinos a campoanimal@gmail.com.